estamos tratando este tema que hemos llamado, yo tengo sentado aquí, la voluntad de Dios en la práctica. La voluntad de Dios en la práctica. Y creo que una de las cosas que hemos establecido para esos que tienen una especie de preocupación con la voluntad de Dios, y yo digo esto desde mi experiencia pastoral, que hay gente que se me ha acercado y me ha preguntado y me dice, pastor, ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y muchas veces ven el problema de la voluntad de Dios como un concepto de algo que yo tengo que hacer, y aunque eso es parte de la verdad, no es toda la verdad, hemos estado laborando aquí estableciendo que más que algo que yo tengo que hacer, la voluntad de Dios en primer lugar es algo que yo debo ser. ¿Ven? Entonces hemos establecido que la voluntad de Dios comienza contigo y conmigo siendo aquello a lo que Dios me está llamando. Es primero, la voluntad de Dios es en primer lugar un descubrimiento espiritual interno. Es una inclinación interna hacia la palabra de Dios, hacia lo que Dios está formando en mí, hacia la dirección a la cual Dios me lleva. Y hemos dicho que cuando tú eres y cuando tú te preocupas por ser la persona en cuanto a carácter, en cuanto a espiritualidad, que Dios quiere que tú seas, eso de alguna manera te va a ir graduando y te va a ir ubicando en la voluntad de Dios. Dios te va a ir usando en la medida en que tú vayas desarrollando aptitudes. Amén. Entonces, por eso hemos dicho que la voluntad de Dios comienza desde adentro hacia afuera. Vamos a leer el versículo que hemos estado usando, que se encuentra en Juan 7:17. Y dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hago por mi propia cuenta. Y habíamos dicho que esto de conocer es más reconocer. Es una identificación. Recuerden que yo les puse el ejemplo de que yo podía, de alguna manera a veces, identificar cuando estaba delante de una persona que era cubana. Nada más que por la manera en que se expresaba, o también por la manera en que se comportaba, incluso llegué a decir que hasta por la manera en que se paraba, ¿verdad? Hay maneras en que los cubanos nos paramos. Entonces, en ese sentido, cuando yo veía una persona que era cubana, yo reconocía que estaba, lo reconocía como que yo soy parte de eso, ¿verdad? Lo reconocía precisamente porque eso está en mí, internamente, por mi formación, por el país en el que yo nací. Yo tenía la capacidad de, cuando me enfrentaba, cuando veía un cubano, reconocerlo. Algo parecido a lo que está diciendo Jesús. Jesús está queriendo decir, la persona que quiere hacer la voluntad de Dios va a reconocer en el Evangelio que eso tiene que ver con él. Amén. Amén. La persona que quiere hacer la voluntad de Dios va a sentir en el Evangelio, yo he usado esta palabra, una sensación de arribo, una sensación de identificación, hablando en plata, algo de que eso es conmigo, yo pertenezco a eso. Amén. Yo me siento atraído hacia eso. Por eso Jesucristo dice, la persona que quiere hacer la voluntad de Dios, lo primero que va a ocurrir, y acuérdense que fuimos poniendo algunos ladrillitos sobre la voluntad de Dios, y lo primero que dijimos es que esto es algo que Dios hace en el que es de Él. Un mundano no puede entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la va a entender aquel que es de Dios, porque el Espíritu Santo precisamente va a ser una obra interna, va a ser, nosotros le llamamos a eso el nuevo nacimiento, la regeneración, y eso le va a abrir los ojos, le va a abrir los oídos a Cristo. Por eso Cristo decía, el que tenga oídos oiga y el que tenga ojos que vea, y no eran ni sordos ni ciegos. Amén. Se refería a otro tipo de audición, a otro tipo de visión, dada por el Espíritu Santo, un don. La Biblia dice que aún la fe con la que yo creo no es mía. ¿Amén? Escucha esto, la fe con la que tú crees no es tuya, es un don de Dios.
Y cuando esa fe tropieza, o cuando esa capacidad, vamos a llamarlo primero una potencialidad, cuando esa potencialidad que llamamos la fe tropieza con la palabra de Dios, reconoce que eso es con Él y reacciona a lo que Dios está diciendo. Fíjate, te voy a decir algo. Hay gente, otra vez, volviendo a que la voluntad de Dios es primero lo que Dios está formando dentro de ti, más que nada. Hay gente que va a hacer muchas cosas y va a llegar a la presencia de Dios y el Señor va a decir, yo no te conozco. ¿Amén? Digamos, es muy probable que esa gente que hizo muchas cosas y pensó que estaba en la voluntad de Dios y puede exhibir logros en cuanto a la voluntad de Dios, Jesucristo le va a decir, nunca os conocí. No por lo que hicieron, sino porque no eran. Amén. Tú tienes que ser primero de Cristo. Responder con obediencia a la palabra del Evangelio. Por eso nadie puede encontrar la voluntad de Dios sin leer la Escritura. Eso lo hemos visto y lo hemos dicho ya varias veces. Si para ti la Biblia no tiene, otra vez, la Biblia es la palabra de Jesús, pero si no hay ninguna identificación cuando tú lees esto, en primer lugar, si no tienes ninguna inclinación hacia Él, hacia qué dijo Cristo, hacia el Evangelio, si tú no tienes inclinación hacia eso, y si tú la lees y no significa nada para ti, es muy difícil que encuentres la voluntad de Dios. Amén. El problema fundamental está dentro de ti. El problema fundamental es aquello que Dios quiere que tú seas en cuanto a santidad, en cuanto a obediencia, en cuanto a espiritualidad, en cuanto a vida devocional. En la medida que esa transformación te vaya calificando, te haga apto, he dicho con P, desarrolla en ti aptitudes, tú te vas a ir graduando, vas a ir siendo trasladado a la voluntad de Dios. Tu misma preparación, y cuando digo preparación, otra vez no quiero que nadie vaya a pensar que no, que tengo que ir a un seminario. No, tu misma preparación interna de entrega, de compromiso, de obediencia, de evitar el pecado, de zafarte de los peores vicios de la naturaleza humana, te va a ir capacitando y preparando para que Dios te use. Entonces, la voluntad de Dios se va a ir abriendo delante de ti. Entonces, no es cuestión de ir a ningún lugar, es cuestión de meternos en nuestra cámara privada o de hacer un concienzudo análisis de nuestra vida espiritual y decir, ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Qué soy yo delante de Dios? ¿Soy un hombre santo? ¿Soy una mujer santa? ¿Amo su palabra? ¿Obedezco su palabra? ¿Estudio su palabra? ¿Me gustan las cosas de Dios? ¿Me gustan las atmósferas y los ambientes cristianos? ¿O me gusta el mundo? Amén, querido hermano. Miren, la cuestión de la vida, voy a volver a repetir esto. La cuestión de la voluntad de Dios tiene una dimensión simple e interna. Oye, simple e interna. No te preocupes tanto por la voluntad de Dios en cuanto a proyectos y logros externos. Los propósitos de Dios se van formando de adentro hacia afuera. Preocuparte por ser y esa nueva vida irá siendo idónea, y puse entre paréntesis, te calificará para que Dios te vaya insertando en sus planes. Y recuerden que dije que un estudiante, antes de hacerse ingeniero, un estudiante al hacerse ingeniero, se adentra en nuevos planes. Un estudiante cuando está en la universidad, tiene los planes ahí. Pero cuando se va preparando, y en un sentido esa preparación es interna, también es una serie de conocimientos que va adquiriendo. Una vez que se gradúa y que se le entrega su diploma, ahí mismo se abrieron nuevas oportunidades. ¿Por qué? En virtud de lo que él es. No ha hecho nada, pero con el solo hecho de ser ingeniero, nuevas oportunidades y nuevos planes están delante de él. Y entonces pueden llegar las propuestas, entonces pueden llegar cosas las cuales él no conocía antes cuando era estudiante ni tenía acceso. Pero en virtud de que fue obediente, disciplinado y comprometido en
un sentido. Después que se graduó, se proyectó a otro nivel. ¿Y por qué Dios usa a uno y a otros no? ¿Y por qué Dios ha hecho grandes cosas en la historia con ciertos hombres? Yo quisiera hacerlo. Pues sé como ellos. Detrás de los grandes hombres de Dios de verdad, de la historia, los que de verdad tienen reputación, no esos que salen meteóricamente y brillan por el cielo y después caen estrepitosamente, sino los que han quedado en la historia como hombres y mujeres de Dios, fueron personas primeramente con un tremendo universo espiritual interno, y debido a eso fueron usados por Dios, porque fueron preparados por el Espíritu Santo, respondieron positivamente al proceso de santificación, de preparación que el Espíritu Santo fue haciendo dentro de ellos. Y se fueron viendo, haciendo más y más cosas y mayores cosas para Dios. Tenían profundas vidas de oración, tenían profundas vidas devocionales. Fueron desarrollando una adversidad hacia el pecado. Fueron trabajando diligentemente en esas áreas internas espirituales que el Espíritu Santo viene marcando con nosotros. ¿Para cuándo la van a dejar? No, pero es que, pastor, yo voy a cambiar cuando encuentre la voluntad de Dios. No cambia. Y tú verás que te vas a ir despertando. Vas a ir tus ojos se van a ir abriendo a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, más que nada, primeramente, y ya lo leímos, yo no me voy a meter en ese texto otra vez, es vuestra santificación. ¿Sí lo dice? Por lo claro. Alguien dice, yo quisiera saber. ¿Dice la Biblia cosas claritas sobre la voluntad de Dios? Claro que sí, las dice. Esa misma que la acabo de decir, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Lo dice, la voluntad de Dios. Pero leímos otra ahorita. Voy a entrarme aquí ahora en por ejemplo, primera de Timoteo, ya, ok, el primer ladrillo que pusimos es que tú tienes que reconocer que perteneces a Cristo, sentir que arribas cuando encuentras a Jesús, cuando tropiezas con la palabra de Dios, sentir que eso tiene que ver contigo de adentro, es una obra que hace el Espíritu Santo, reconocer la palabra de Dios, darle lugar, obedecer la palabra de Dios. Eso es primero. La palabra de Dios misma tiene pequeños detalles, otra vez, que llevan respuestas tuyas internas que van siendo la voluntad de Dios para tu vida. Mira lo que es este texto. Primera de Timoteo 2, del 3 al 4, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahora pusimos, el cual quiere, oye, el cual quiere, ¿quién? Dios. Esto es lo que Dios quiere. Ay, pastor, yo no conozco la voluntad de Dios. Espérate, te lo voy a decir. Oye, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí hay un problema. ¿Quién tiene el conocimiento de la verdad? ¿Tú sabes lo que está implícito allí? Que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que por lo menos tengan el conocimiento de la verdad. ¿Cómo eso se lleva a la práctica? Con hombres y mujeres que obedecen y evangelizan y predican. Amén. Hay un problema serio en esta nación, hay un problema serio en las iglesias modernas con hacer la voluntad de Dios de predicarle el evangelio a los demás. Como si eso no tiene que ver con nosotros. Que baje Dios un ángel a predicar. No. La voluntad de Dios es sentir un profundo, poderoso y quemante llamado a predicar el evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que todos los hombres entren en contacto con la verdad de la cruz. ¿Por qué? Porque dispersando la semilla de la cruz, el mensaje del evangelio, van a surgir gente como tú y como esta que Jesús describe, que al oír la palabra de Dios reconocen que eso es con ellos. Y por lo tanto, corren a los brazos del Señor. Amén. Son la buena tierra, el cuarto campo, que cuando se le tira la semilla, produce. Amén. Entonces, es que la voluntad de Dios, yo pensaba, pastor, que la voluntad de Dios era algo más, no sé, elevado, cuando me dicen que no, la voluntad de Dios es ahora mismo
instante, mañana, esa es la voluntad de Dios. Pero este texto es más amplio. Este texto dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. O sea que no hay excepción. No puedo clasificar ni predicar de que este no. Este conoce, no tampoco, no, ese también. Amén, querido hermano. Mire lo que dice. Pablo sentía esto. Mire, Pablo dice en 1 Corintios 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Amén. Y el hermano Sóstenes dice. O sea, eran ellos los que estaban escribiendo. Pero dice Pablo, apóstol de Jesucristo, o sea, mensajero, enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces Pablo sabía que era la voluntad de Dios que él fuera a predicar el evangelio. Porque esa palabra apóstol, aunque mucha gente le ha dado vuelta y le han dado y la tiran para aquí, la tiran para allá, eso lo que significa es un tremendo compromiso con Jesucristo y con el evangelio. Por sobre todas las cosas. Hay gente, no, que yo soy apóstol. Bueno, pues apóstol significa un tremendo, un denodado de día, de noche, bajo tormenta, en persecución, etcétera, etcétera. En todas las tribulaciones y problemas del mundo, en todo tiempo, un compromiso con Cristo y con el evangelio. Amén. Delante de reyes, en prisiones, a los pobres, a los ricos, en Roma, en Corinto, en Jerusalén, donde quiera, haciendo tiendas. Dice, yo soy llamado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú respondas a ese impulso, a ese llamado. Amén. De predicar. Miren cómo esta cuestión se reflejaba en Pablo. Te estoy diciendo la voluntad de Dios. 1 Corintios 9:16 dice: porque si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, subraya, impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el evangelio. Y la pregunta es, ¿impuesta necesidad por quién? De hecho, hay otra versión que dice Dios. La nueva traducción viviente dice que dice así como que Dios me ha impuesto ese trabajo. Qué bueno para parar y hacernos esta pregunta. ¿Tú sientes una necesidad impuesta interna? Oigan, es interna la cuestión. Con la voluntad de Dios interna. Esa imposición interna de Dios de que mi hijo, mi hija, hay que predicar el evangelio, ¿la sientes? No, yo quiero esta voluntad. No, empieza por allí. Porque aquí no hay otra cosa más importante que hacer. Amén, queridos. Lo tengo, ya lo perdí. La voluntad de Dios es que uno responda a esta necesidad impuesta. Y Pablo dice, y ay de mí si no predicar el evangelio, no puedo vivir ni conmigo mismo, me imagino que es lo que quiere decir, como decía Jeremías. Dice, hubo un fuego en mí que hice sufrir y no pude. Entonces la voluntad de Dios es esa, he usado mucho esta palabra en este tiempo, esa latencia interna del Espíritu Santo a que prediques, a que te acerques a esa persona, a que le sirva, a que de alguna manera, por cualquier rajadita que te den, metas el evangelio, un versículo, una palabra, una experiencia. Y yo no voy a decir, y esto lo he dicho 1000 veces, ¿cómo predico, pastor? Cuenta lo que Cristo ha hecho contigo. Cuéntale tu experiencia, cómo tú te salvaste, cómo tú llegaste, se me va el tiempo. Entonces, la voluntad de Dios es que tú respondas ese llamado a servir, a predicarle. La voluntad de Dios también es, por ejemplo, vuelta allá, es ser buenos y honorables. Dice 1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios. 2 puntos, lo va a decir. Ay, yo quiero saber qué es la voluntad de Dios. Espérate, 2 puntos, lo va a decir. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. La Biblia está llena de textos que hablan de que nosotros tenemos que ser buenos y hacer el bien. Nosotros no podemos ser medio raros, medio torcidos, medio malosos, medio negativos, medio resentidos, medio zancadilleros. No, nosotros no podemos hacer eso. Aunque obviamente este bien al que se habla aquí es el bien de vivir para Cristo, de vivir como Cristo vivió, ese es el bien de los bienes. Pero obviamente de ahí destilan
algunos valores éticos, como ser bueno con la gente en los centros de trabajo, en los lugares. Pero además dice, porque haciendo el bien hagáis callar a hombres insensatos. Y otra, creo que otra versión dice a hombres que no creen en ustedes o algo así, o a hombres que no los respetan. Y fíjate que dice que eso de hagáis callar no es de un día para otro. Entonces, la idea aquí, espérate, a ver si te explico esto. La idea aquí es que te comportes bien, que no seas de descrédito y que no hagas bien solo por un tiempo. Porque si haces bien por un tiempo y después haces mal, no vas a hacer callar a nadie. Lo que confirma a la gente que duda de ti, a la gente que tiene malo. ¿Ustedes han visto cómo hay gente hoy en día que tiene mala opinión de la iglesia? Nunca, yo creo, en la historia. Yo creo que hoy en día vivimos tiempos sin precedentes, sobre todo en los Estados Unidos, la gente tiene malísima opinión de la iglesia. Yo digo, ¿por qué será eso? Hay un poco de Satanás en eso. No lo voy a engañar, no, vamos a ser claros. Satanás está en el negocio de desacreditar la iglesia, desacreditar a los cristianos y se agarra cualquier clavo caliente. ¿Amén? ¿No se acuerdan aquella historia que yo le hice del mantenimiento de mi complejo de apartamento cuando yo vivía en Houston? Que me fue a abrir la puerta porque se le había cerrado la puerta y Jessica se había quedado adentro y tuvimos que romper una ventana y qué sé yo. Y cuando él llegó, que yo le dije que yo era pastor, me dijo, los pastores aquí viven bien, aquí todos los pastores andan en Mercedes-Benz. Y yo le dije, ¿quién sabrá llevar el Mercedes-Benz bien? ¿Quién se habrá llevado el Mercedes? Porque llevo 22 años en ministerio y nunca he tenido un Mercedes-Benz. Amén. Y tú dices, ese descrédito, bueno, no sé, a lo mejor alguien sale con un Mercedes-Benz. Pero este texto, para no irnos de ese tema, este texto habla de una constancia en un buen comportamiento, en una bondad natural del cristiano, una tendencia hacia la bondad, hacia lo bueno, hacia ser perdonador, hacia correr la milla, las 2, las 3, hacia ser dadivoso, hacia hacer una inclinación hacia el bien, que por un periodo prolongado hace que la gente diga, wow, no, ese hermano, esa madre da un testimonio aquí. Tú sabes, porque la gente sabe y la gente ve. El poder de un buen testimonio constante. No hagas bien por un tiempo, no por fachada. Amén. Por ejemplo, Dios también quiere que tú tengas una vida de fe constante. Dice Hebreos 10:36, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Yo estuve estudiando eso de obtener la promesa, porque tú dices, pastor, está claro, se refiere a la promesa de la vida eterna y demás. Sí, pero también hay autores, y yo pues llamaría, porque lo dejo así abierto, para que obtengáis la promesa. Y otra versión dice, para que obtengáis lo que Dios os ha prometido. O sea, algo que Dios te ha prometido, te ha dicho, ¿verdad? Lo obtengas por fin. Y hay autores que hablan, obviamente, de que eso tiene una implicación de la era por venir, del reino de los cielos, de la vida eterna y todo eso. Pero hay autores y eruditos que hablan de que eso también puede incluir cosas especiales que Dios te ha prometido a ti. Amén. Amén. Y que están pendientes, porque está claro en el texto, y que están pendientes de una vida de fe constante. No de una vida wichiwachi, de altas y bajas, hoy creo y mañana no, hoy voy para la iglesia, mañana me aparté, y todas esas cosas. Como lo que solidifica las victorias, las dádivas, las bendiciones de Dios sobre tu vida es una constancia. Fíjese que no es un aceleramiento, es una constancia. Hay cristianos muy acelerados. No hay cristianos acelerados, yo digo, a ver cuánto dura la gasolina. Pero hay cristianos que son, mira, constantes. Déjame seguir. Hebreos 10:36 dice, perseverar. Se lo traje en la versión, no me he dado cuenta porque siempre lo pongo en verde y se me olvidó, pero le traje la versión, ese mismo texto en versión de
la Nueva Traducción Viviente. Dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Punto. Voluntad de Dios, que perseveren. No, que me voy dando apartado. Esa no es la voluntad de Dios. Amén. No voy a la iglesia porque me cae mal el hermano que se pone los abuelos verdes. Ah, pues no va. Esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que persevere. Y dice, para seguir haciendo la voluntad de Dios. Y dice, entonces recibirá todo lo que Él ha prometido. Por eso algunos piensan que hay algo más detrás. Todo lo que Él ha prometido. La Biblia habla de que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo tú vas a tener contento a Dios si el perfume que a Dios le gusta es el de la fe? La idea es tenacidad y obediencia. O mejor dicho, la idea es que la tenacidad y la obediencia te sitúan en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está a través del tiempo y las experiencias. Hay cosas de la voluntad de Dios que están en un futuro de obediencia. Amén. Hay pastores que, no sé, yo he recibido tratos de Dios, o hay cosas en la Escritura que yo veo, o en genuinos encuentros espirituales con Dios. Dios me ha prometido cosas, pero no las veo, porque están en un futuro de obediencia. Amén. Amén. Están en un futuro de obediencia. Hay cosas para ahora, hay cosas para mañana, hay cosas, pero la voluntad de Dios se va poniendo mejor. Como mientras más añejo tú seas esto, mejor se va a poner. Amén, amén. En la medida en que tú te cultivas como ese hombre, esa mujer, amiga, compañera de Dios que camina como Abraham, día y día hay cosas para ti en el futuro que van a llegar a ti al otro lado de ese trayecto de obediencia. Dice, termino con este texto. Ahora sí termino con este texto, creo que los muchachos me encantan otra vez. Dice Colosenses 4:12. Les manda saludo Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Hay algo interesante en este texto. Bueno, número uno, que la voluntad de Dios es que tú estés firme. Estoy en este mismo punto, que la voluntad de Dios es que tú seas fortalecido y que tú seas perfeccionado. Pero hay un factor importante, y es lo que dice al final, y les dé plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Y eso me habla a mí de una experiencia devocional donde Dios confirma tu corazón que estás haciendo lo que Él quiere que tú hagas. Eso me habla a mí de una experiencia que yo no puedo inducir, sino que es una experiencia que tú tienes que buscar. Amén. Que tú tienes que buscar en tu vida devocional, que tú tienes que buscar con la palabra, que tú tienes que buscar en tu conversación. Ahora estábamos en esa canción Talking to Jesus. En tu conversación con Jesús, tú tienes que recibir esto que está hablando aquí, la confianza de que estás haciendo la voluntad de Dios. Si hay duda en algo que tú estás haciendo, y si hay sí y no, y hay falta de consistencia, probablemente no sea la voluntad de Dios. De hecho, te voy a decir algo. Dicen, la tradición cuenta que los apóstoles, cuando ellos se reunían y querían hacer algo, si había duda, no lo hacían, no lo tomaban como que venía de Dios. Ay, pastor, yo quiero vender mi casa e irme de misionero para África, pero no sé, estoy indeciso, no estoy seguro, no lo haga. Porque dice que Epafras está orando para que ellos reciban plena confianza de que están haciendo toda la voluntad de Dios. Amén, querido hermano. Pastor, pero no lo ha dejado abierto. Te he mandado para el devocional.
te he mandado para la oración. Porque yo creo que Dios habla, yo creo que Dios es dinámico y que Dios se desarrolla y se comunica. Y yo creo que Dios te puede decir a ti y a mí, confirmar, dar la certeza, como dice ahí, de que estoy haciendo la voluntad de Dios. Ahora, si tú no eres un hombre de oración, si tú no eres alguien sensible a la voz de Dios, si tú no eres un conocedor de la palabra de Dios, si tú no eres un practicante de la alabanza y de todas estas cosas que nos conectan con lo divino, va a ser difícil que conozcas la voluntad de Dios. Entonces, esa es la voluntad de Dios en la práctica. Que tú y yo tenemos que volvernos al templo interno y edificarnos desde adentro, como hombres y mujeres santos, puros, obedientes, conocedores de la palabra, comprometidos con lo que Dios está comprometido. Y el más grande compromiso es este, que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento, al menos eso, traben conocimiento de la palabra de Dios y de la salvación. Esa es la voluntad de Dios.